Empezó como siempre empiezan las muertes lentas. En silencio, con cortesía y con una montaña de papeleo. Yo estaba allí el día en que el Consejo Galáctico aprobó la Directiva 942, la que recortaba la producción comercial de la Tierra en un 80% por equilibrio medioambiental. Una forma sutil de decir, sois demasiado ruidosos, demasiado rápidos, demasiado humanos para los nuestros. Sonrieron cuando lo dijeron. Siempre lo hacían. Éramos los recién llegados al Consejo. Apenas llevábamos un siglo de viajes espaciales. Todavía estábamos aprendiendo los entresijos de la diplomacia, la etiqueta comercial y las negociaciones extraterrestres. Lo intentamos. Sabe Dios que lo intentamos. Enviamos a nuestras mentes más brillantes, a nuestros diplomáticos más razonables. Todo sonrisas, todo manos abiertas, y nos castigaron por ello. ¿Ves a las otras especies en esa coalición de Torres de Marfil? Nos odiaban. No en voz alta, por supuesto. Eso habría sido demasiado honesto. No, lo escondían detrás de muros burocráticos, tratados pasivo-agresivos y campañas de susurros sobre nuestros instintos primitivos. Vieron nuestro fuego y quisieron apagarlo. La cámara del Consejo en Varel Prime era una catedral flotante, de kilómetros de ancho, que brillaba en plata y azul, pulida como una mentira santificada. Yo estaba sentado en el palco de la delegación humana, viéndolos votar para matar de hambre a nuestro planeta. Mi nombre es Comandante Rylan Maddox, y ese día, algo dentro de mí se rompió de una forma que nunca sanaría del todo. En casa, nuestras orbitales se oscurecieron en cuestión de meses. El racionamiento de combustible golpeó primero a las colonias de Marte. Las ciudades costeras de la Tierra se quedaban a oscuras por la noche. Los hospitales funcionaban con generadores de respaldo para las cirugías. Los envíos de alimentos se retrasaron y luego se detuvieron por completo. Recibía informes diarios, cada uno más pesado que el anterior. Disturbios civiles en lagos. Colapso en Lunar 3. Informes de hambruna confirmados en el sudeste euroasiático. Leía cada línea como una silenciosa esquela, porque eso es lo que era. No nos dispararon. No nos invadieron. Simplemente nos desangraron como sanguijuelas con títulos de derecho. Y nuestros líderes, ellos se doblegaron. Pidieron calma. Usaron palabras como cooperación, procedimientos de queja y malentendido intercultural. Yo usaba otras palabras. Palabras como represalia, contraataque y retribución. Y no estaba solo. Había una tormenta creciendo bajo todo ese silencio. Los transportistas de carga reprogramaron sus motores a especificaciones militares. Viejos veteranos de las guerras de la Tierra empezaron a aparecer en los cinturones de asteroides. Laboratorios en la Luna, antes pacíficos, comenzaron a desaparecer de las imágenes de satélite. El Consejo pensó que nos había castrado. No tenían ni idea del tipo de monstruos que estaban creando a base de inanición. Recibí el mensaje del general Rand, uno de los últimos altos comandantes nacidos en la Tierra que no había vendido sus cojones por la paz. Su voz llegó a través de un sistema de relés defectuoso. Rylan, dijo. Se acabó el pedir. La orden de ataque está aprobada. Ya conoces los objetivos. No respondí. No era necesario. Esa noche, me puse el traje. Entré en el puente del Vindicator, el último acorazado de clase Dreadnought de la Tierra que creían que habíamos desmantelado. La IA de la nave se reactivó tras años de letargo. Su voz era más fría que la escarcha. Bienvenido de nuevo, comandante. Parámetros de la misión. Varel Prime, dije. Quemadlo hasta que recuerden lo que es temer a la humanidad. Las luces se atenuaron a un rojo intenso. La nave rugió a la vida como un animal desencadenado. Miré hacia el vacío, no con esperanza, no con orgullo, sino con una rabia tallada en mis huesos. Nos llamaban incivilizados, demasiado violentos, demasiado emocionales. Y tenían razón. Solo que olvidaron una cosa. No se presiona a la Tierra. No se acorrala a una especie que aprendió a sobrevivir a sus propios infiernos. Y desde luego, no nos matas de hambre. Porque cuando la última palabra cortés muere en nuestros labios,
Solo queda una cosa. Fuego. El Vindicator no era solo una nave de guerra. Era una declaración. Un dedo corazón de 3.000 metros de largo dirigido al Consejo Galáctico y a todo lo que representaba. Fue retirada del servicio hace 10 años por presión del Consejo, atracada a la sombra de Plutón como un dios durmiente. Pero nunca la apagaron del todo. Nos aseguramos de ello. En aquel entonces, lo llamé un seguro. Ahora, lo llamaba el principio del infierno. Dentro, las paredes todavía olían a combustible y pólvora. Estaba viva de nuevo. Sus reactores zumbaban, los estabilizadores de gravedad aceleraban, el frío acero de la guerra se agitaba bajo mis botas. Caminé solo por la cubierta central, pasando por literas vacías, consolas parpadeantes y armerías selladas. La IA volvió a hablar, con voz baja y sin emociones. Comandante Maddox, sistemas de armas preparados, cargas nucleares aseguradas, bobinas del cañón de riel cargadas. Esperando tripulación completa. Sin tripulación, murmuré. Esto es personal. Entendido. Activando protocolo de combate en solitario. Control manual concedido. Me quedé en la bahía de mando, mirando un holograma de Varel Prime. Hogar del Consejo Galáctico. 78 millones de dignatarios alienígenas, senadores, señores del comercio, aristócratas. Todos ellos cómplices. Todos ellos aplaudiendo mientras la tierra se pudría. La IA resaltó la aguja de la capital. Objetivo político principal fijado. Estimación de daños colaterales. Ahórrame los números. Entendido. Verás, esto no era una guerra como ellos la conocían. No se trataba de maniobras de flota o advertencias diplomáticas. Esto era algo más profundo, más antiguo. El tipo de violencia que no necesita órdenes, solo una razón. Y nos dieron una. Nos dieron miles, niños hambrientos, puestos de avanzada congelados, colas de comida vacías, civiles muertos. Abrí el canal de comunicaciones, pero no con el mando de la tierra. No tenían estómago para lo que venía. Llamé a la línea exterior. La línea exterior no era oficial. No era legal. Estaba formada por espilotos, soldados, contrabandistas, ingenieros, colonos furiosos, mineros de Marte, piratas de asteroides, gente de la que el gobierno había renegado hacía mucho tiempo. Vivían en las sombras de tratados fallidos, trabajando en depósitos de chatarra y centros orbitales ilegales. Gente como yo. La señal rebotó en el lado oscuro de los anillos de Saturno. Esperé. La estática zumbó. Luego, una voz. Femenina, grave, áspera como la grava. Rylan, sabíamos que serías tú. Tenemos objetivos. Envía coordenadas. Esta vez no hay negociaciones. Una pausa. Bien. Estamos cansados de fingir. Uno a uno, los demás respondieron. Transportistas de carga que eran en secreto naves de combate, estaciones de investigación que albergaban sistemas PEM, cargueros civiles con bahías de misiles adaptadas. Todos estaban hartos de ser amables. La IA los rastreó mientras se alineaban en sigilo por los sectores exteriores. No era una flota. Era una masacre esperando permiso. Se lo di. Allá en la Tierra, los medios intentarían calmar los disturbios con propaganda. Los líderes gubernamentales instarían a respuestas mesuradas. Pero aquí fuera, ya no pedíamos nada. Éramos la parte de la humanidad que aún recordaba cómo se sentía un puñetazo. La parte a la que no le importaban los discursos suaves ni la armonía interestelar. Nos matáis de hambre. Nosotros traemos la cuenta del carnicero. El Vindicator salió de la sombra de Plutón. Sus motores se encendieron, iluminando el vacío con un fuego blanco y frío. La nave gimió, furiosa por su letargo, como si también recordara todo lo que nos hicieron. Eta para Varel Prime, 47 horas, dijo la IA. Eso me daba tiempo. Tiempo para pensar, tiempo para recordar. Una vez tuve un hijo, Taran. 17 años, nacido en la estación Europa. Un chico listo, demasiado listo. Creía en la paz, creía en el consejo. Decía que yo era demasiado amargado, que me aferraba a la guerra como a una muleta. Le dejé creerlo.
Le dejé pensar que el universo podía ser justo si nos portábamos bien. Murió durante los disturbios por congelación. Cuando la escasez de combustible impuesta por el Consejo golpeó las estaciones jovianas, las temperaturas cayeron en picado. Los gobernadores de la estación cortaron la calefacción en las secciones no esenciales. Taran estaba en una de ellas. Dijeron que murió congelado mientras dormía. No fui al funeral. No había cuerpo que enterrar. Solo un mensaje en una tableta de datos rota. Lamentamos informarle. Siempre lo lamentan, pero nunca lo suficiente como para cambiar algo. Ahí fue cuando dejé de ser paciente, dejé de creer en el sistema. Porque los sistemas no sangran, solo la gente lo hace. Pasaron las horas. Luego llegó la intercepción. Una fragata de guerra del Consejo, clase Serit, apareció en los escáneres de largo alcance. Se dirigía hacia mí, flanqueada por 2 corbetas más pequeñas. Rápidas, ágiles, no hechas para la guerra abierta, pero lo suficientemente buenas para intimidar. Me contactaron. Una cara hinchada apareció en la pantalla. Piel pálida, ojos negros, manos suaves. Un burócrata de uniforme. Nave no identificada. Habla la nave de coerción del Consejo Borne. Está entrando en espacio restringido. Identifíquese y deténgase. Sonreí. Claro. Soy el comandante Rylan Madix, terrícola, antiguo miembro de la Armada del Consejo, y te conviene quitarte de mi puto camino. El alienígena parpadeó. Está violando. Corté el canal y disparé. 2 proyectiles de cañón de riel rasgaron el vacío como dioses enfurecidos. Las corbetas se evaporaron en trozos giratorios de chatarra brillante. La nave principal se salió de la formación, con los motores inutilizados. Podía oír el silencio del espacio. Sin gritos, sin últimas palabras, solo explosiones, fuego y la fría satisfacción del equilibrio. La IA intervino. Hostiles neutralizados. Asentí, agarrando la barandilla con fuerza. Había empezado. A las 40 horas, me reuní con el resto de la flota cerca del portal de pliegue de Vin. Más de 2 docenas de naves, cada una unida por odio, cinta aislante y desesperación humana. Contrabandistas, piratas, mercenarios. Todos ellos armados y sonriendo como demonios. No eran soldados. Eran espectros. Fantasmas vivientes que llevaban el dolor de la tierra a sus espaldas. Se emitió una transmisión, no de mi parte, sino de ellos. La rebelión del eco, como los medios la llamarían más tarde, envió un mensaje en directo al Consejo Galáctico. La voz de una mujer, aguda, desafiante. A los dignatarios de Varel Prime, se nos acabó la espera. Derribasteis a la tierra y pensasteis que nos quedaríamos de rodillas. Convertisteis la paz en una jaula y la llamasteis orden. Recordamos las hambrunas. Recordamos los apagones. Recordamos a los muertos. Esto no es una declaración de guerra. Es un ajuste de cuentas. La humanidad no es vuestro experimento. Somos el fuego que creísteis haber apagado. Preparaos. La transmisión terminó. Las comunicaciones del Consejo enmudecieron. Sin respuesta. Sin disculpas. Cobardes. Luego vino el salto final. El portal de pliegue se abrió, vertiendo nuestra flota en el espacio de Varel. Sin fanfarrias, sin discursos, solo guerra. Varel Prime flotaba debajo de nosotros. Un planeta de torres, agujas, ciudades brillantes y cúpulas de lujo. Tan orgulloso, tan limpio. Me daba asco. La IA marcó los objetivos: torretas de defensa, reguladores atmosféricos, centros de comunicaciones, la aguja de la capital. Di la orden. Apuntad a la aguja. Cargad nucleares clase Elfire. Confirmado. Secuencia de disparo iniciada. En la pantalla, la ciudad brillaba. Niños alienígenas jugaban en parques. Oficiales caminaban por puentes de cristal. Los mercados bullían. La misma gente que firmó la lenta muerte de la Tierra. Los mismos que cortaron nuestros suministros de alimentos mientras sorbían vino importado. El misil nuclear se lanzó. Un estallido brillante y silencioso surgió en el centro de la ciudad. La aguja de la capital se partió por la mitad,
cayendo como un dios moribundo. El fuego devoró edificios. Los gritos inundaron los canales de comunicación abiertos. La perfecta utopía alienígena se hizo añicos como un vitral. No parpadeé. La IA susurró: última actualización. Objetivo destruido. Bajas estimadas: 2,7 millones. Me incliné hacia adelante, con voz baja. Bien. Eso fue solo el principio. Más naves salieron de las sombras, martilleando la infraestructura. Los satélites del Consejo se quemaron. Los depósitos de suministros se desvanecieron en cráteres de metal fundido. Su flota intentó reagruparse, demasiado lenta, demasiado acostumbrada al orden, no preparada para el caos. Les dimos caos. Por cada niño que murió de hambre en la tierra, una ciudad ardió. Por cada colonia que asfixiaron, una estación explotó. No conquistamos. No ocupamos. Les hicimos sentir lo que nosotros sentimos. Y cuando sus líderes suplicaron un alto el fuego, no respondimos. Porque nunca se trató de la guerra. Se trataba de hacer que la galaxia recordara que la Tierra no suplica. Advierte. Sangra. Arde. Y luego, devuelve el fuego. El sistema Varel ardía. Se podía ver desde la órbita. El humo se elevaba en lentas espirales. Las ciudades brillaban en rojo donde antes relucían en oro. Las comunicaciones estaban cortadas. La respuesta del Consejo, fragmentada. Sus fuerzas de paz estaban muertas o huyendo. El puente de mando del Vindicator estaba en silencio. Solo el zumbido de la IA y el eco menguante del fuego nuclear. Ventana de contraataque estimada. 3 horas, dijo la IA con calma. La flota del Consejo se está movilizando desde el sector 12. Que vengan. Me senté solo, mirando por el visor. Debería haber sentido algo. Alivio. Satisfacción. Pero no quedaba nada. Solo cenizas donde antes había esperanza. No vine aquí por la paz. Vine para asegurarme de que nunca olvidaran lo que la Tierra hacía cuando era acorralada. No se trataba de una guerra que pudieran ganar o perder. Se trataba de la memoria, de grabarla a fuego en sus huesos alienígenas, de asegurarse de que entendieran el precio de presionarnos demasiado. Detrás de mí, el resto de la flota continuaba el asalto. Naves humanas improvisadas con armas recuperadas destrozaban estaciones orbitales. Antiguas plataformas mineras reconfiguradas como artillería machacaban la superficie del planeta. Voces humanas, furiosas y justicieras, llenaban las comunicaciones. Una transmisión destacó. Una voz, vieja, rasposa, rota. Aquí el almirante une del mando del Consejo. Alto el fuego, por favor. Hay civiles muriendo. Estamos abiertos a la negociación. Tomé el comunicador. Ah, ¿sí? ¿Y qué éramos nosotros cuando nos matabais de hambre? ¿Cuándo congelabais a nuestros niños? ¿Cuando la tierra clamaba por ayuda y nos dabais reglas y silencio? No era nuestra intención. Quisisteis hacer exactamente lo que hicisteis. Corté el canal. La IA no comentó nada. Las máquinas no juzgan. Solo ejecutan. Comandante, firma de flota entrante detectada. 11 naves de guerra del Consejo entrando en el sistema. Portanaves principal clase Tantis. Insignia confirmada. Finalmente, la represalia había llegado. Me puse de pie, con la espalda dolorida y los puños apretados a los costados. Vamos a recibirlos como se merecen. El portanaves clase Tantis era del tamaño de una ciudad. Su elegante casco blanco brillaba con los emblemas del Consejo. Limpio, arrogante, digno. El tipo de nave que usaban para operaciones de mantenimiento de la paz, que normalmente significaba bombardear a las especies más débiles hasta la sumisión mientras enviaban un comunicado de prensa sobre la estabilidad galáctica. Hoy no. Lancé las contramedidas del Vindicator. Misiles surcaron el espacio. No eran elegantes. No eran silenciosos. Gritaban como lo hizo la Tierra. Sus escudos aguantaron un momento, lo suficiente para que se dieran cuenta de que esto no era una protesta. Era una venganza. Los cañones de Riel abrieron fuego a continuación, cortando sus escoltas de vanguardia. Las fragatas se partieron. Los cascos se abrieron.
El portanaves recibió un impacto de refilón. Suficiente para doler, no para matar. No importaba. Ese no era el objetivo. No quería una muerte rápida. Quería que entendieran. Múltiples naves del Consejo transmitiendo códigos de rendición, dijo la IA. Inutiliza sus comunicaciones. Entendido. No estaba aquí para escuchar. Estaba aquí para mostrarle a la galaxia que la humanidad había dejado de jugar a ser amable. Detrás de mí, la flota se lanzó hacia adelante. Naves de embestida chocaron con destructores del Consejo, arrancando trozos de sus cascos. Los contrabandistas soltaron minas en formación. Bombarderos de Marte alfombraron los muelles orbitales. La batalla no fue limpia. Fue personal. No eran soldados luchando por una bandera y por orgullo. Eran supervivientes. Rebeldes. Hombres y mujeres que enterraron a sus familias en tumbas frías y nunca recibieron una disculpa. Y ahora querían sangre. 20 minutos después, el cielo estaba lleno de fuego y metal roto. Las naves del Consejo flotaban en pedazos. Cápsulas de escape huían en todas direcciones. Algunas escaparon, otras no. Una se acercó. Nos contactó. Una voz joven, desesperada, temblorosa. Por favor, hay niños a bordo. Solo somos personal médico. Esto no es. Miré la pantalla. Un pequeño carguero, no combatiente, pero con bandera del Consejo. Dudé un segundo. Mis dedos se cernieron sobre el control de disparo. Y entonces recordé la estación Europa. Recordé los informes, los sectores no esenciales, los niños congelándose en la oscuridad mientras el Consejo priorizaba las cadenas de suministro. Taran. Di la orden. Objetivo fijado, confirmó la IA. Disparando. La pantalla se volvió negra. No se mostró ninguna explosión. No se escucharon sonidos, solo la espera. Esto era en lo que nos habían convertido. Y ahora lo cosecharían. El Consejo no permaneció en silencio por mucho tiempo. A la quinta hora, lo intentaron de nuevo, esta vez a través de un viejo amigo. El comunicador sonó. La IA vaciló. Llamada entrante del embajador Rune, antiguo enlace humano. Línea encriptada. Me reí. Ponlo en pantalla. El hombre que apareció había envejecido. Su rostro estaba desgastado, ahora gris, los ojos cansados. Parecía un diplomático despojado de toda ilusión. No perdió el tiempo en formalidades. Rylan, ya has dejado claro tu punto. No, dije. Todavía no. Tenemos que parar esto. Intentamos pararlo. Lo llamasteis cumplimiento. Ahora os toca a vosotros aprender lo que esa palabra significa de verdad. Suspiró. Tienen miedo, Rylan. Las otras especies. Están hablando de aislar a la Tierra por completo. No solo el comercio, la existencia. Les estás dando la justificación que siempre quisieron. Ya lo hicieron cuando mataron de hambre a nuestra gente. ¿Crees que esto termina con fuego? ¿Crees que puedes matar para conseguir justicia? No estoy aquí por la justicia. Estoy aquí para que recuerden. Me miró como si estuviera viendo a un hombre al que ya no reconocía. Pero la verdad es que nunca había sido más yo mismo. Esa noche, en los oscuros camarotes de la nave, me senté solo. Sin oficiales, sin tripulación, solo silencio y viejos recuerdos. Abrí el único archivo que mantenía bajo llave. Un video de Taran, a los 16, riendo en el viejo invernadero de Europa. La luz del sol, bueno, luz solar simulada, en su rostro, hablando de cómo un día se uniría al cuerpo diplomático, de cómo ayudaría a construir algo mejor. Lo vi en bucle, y luego lo borré. Él murió creyendo en la paz. Yo viví para demostrar por qué ese sueño siempre fue una mentira. Sabía que en la Tierra estaban entrando en pánico. Gobiernos emitiendo disculpas públicas, marionetas del Consejo tratando de limpiar el desastre, diciéndole a la galaxia que Rylan Madix no representa a la humanidad. Pero esa era otra mentira. Yo representaba todo lo que intentaron enterrar. La ira, el hambre, la traición, la negativa a morir en silencio. Y más se estaban uniendo. Nuevas flotas de las lunas de Saturno, forajidos de Titán, antiguos pacificadores cambiando de bando,
colonos de Próxima declarando su independencia. El control del Consejo se estaba resquebrajando, y no por presión alienígena, sino desde dentro. Porque resulta que solo puedes asfixiar a la humanidad durante un tiempo antes de que algo salvaje se revele. A la hora 12, el Vindicator recibió un mensaje directo de los mundos centrales del Consejo. Una sola frase. ¿Qué queréis? Sonreí, me acerqué a la consola. Queremos que tengáis miedo cada vez que oigáis la palabra tierra. Y entonces di la siguiente orden. Objetivo. El centro de archivos del Consejo, Artón 5. El centro de datos de cada ley, tratado y votación que jamás aprobaron. Una bóveda del tamaño de una ciudad llena de mentiras. Lo borramos. No con bombas, con código. Bombas de virus plantadas por la rebelión semanas antes. En el momento en que di la orden, siglos enteros de documentación, historia y política se desvanecieron. Sus leyes ardieron en silencio. El Consejo intentó restaurar las copias de seguridad. Pero las copias de seguridad ya no existían. Nos habían robado nuestro futuro con burocracia. Nosotros acabábamos de borrar el suyo con una pulsación de tecla. No puedes gobernar una galaxia cuando nadie recuerda quién eres. Cuando el Vindicator viró, las estrellas detrás de nosotros eran rojas. El humo de la venganza flotaba en el vacío como una bandera. El Consejo no solo estaba perdiendo naves. Estaba perdiendo la fe. Y la fe, una vez perdida, no regresa con políticas. La IA rompió el silencio. Mensaje recibido del mando de la Tierra. Dudé. Eso era nuevo. Reprodúcelo. Una voz ronca se escuchó. Mayor, desgastada, con acento terrestre. Comandante Maddox, habla el general Kerr. Los gobiernos del mundo se están desmoronando. El Consejo amenaza con sanciones a toda la especie. Has destrozado el orden diplomático. Felicidades. Has hecho historia. Exhaló. Ahora, las noticias de verdad. Tienes a la mitad de las colonias llamándote héroe. La otra mitad quiere tu cabeza. La Tierra está dividida, pero es demasiado tarde para detenerte. Has encendido la mecha. Solo quería que lo supieras. Dudó de nuevo. Por si sirve de algo, mi hijo murió en Lunar 3 durante los apagones. No creía en este camino, pero ahora lo entiendo. Haz lo que tengas que hacer. El mensaje terminó. Me quedé sentado, con los puños sobre el escritorio de acero, y por primera vez en años, no me sentí solo. Esto ya no era una rebelión. Era un movimiento, un virus de fuego extendiéndose desde la Tierra a través de las estrellas, infectando cada voz reprimida, cada colonia olvidada, cada hombre que enterró a un hijo y le dijeron que guardara silencio. El Consejo Galáctico presionó demasiado. Y la humanidad respondió con fuego. Sabes que has roto el sistema cuando empieza a devorarse a sí mismo. Eso fue lo que vi en los días siguientes. No represalias, no estrategia. Pánico. Los puestos de avanzada del Consejo cortaron las comunicaciones. Los planetas fronterizos empezaron a rechazar sus transmisiones. Especies neutrales rompieron lazos diplomáticos, no porque se pusieran de nuestro lado, sino porque vieron cómo era el miedo y no querían que llamara a sus puertas. Y no te equivoques, éramos el miedo envuelto en acero, tallado en dolor, pintado con la sangre de burócratas que pensaban que podían regular el fuego humano como si fuera un mercado. Estaba en el puente del Vindicator mientras una transmisión del bloqueo de Saturno se proyectaba en la pantalla. No había trajes ni almirantes, solo un hombre desaliñado con aceite en las manos y asesinato en la voz. La estación Azora acaba de expulsar a su representante del Consejo. El cabrón intentó usar los códigos de emergencia para cortar nuestro soporte vital. Se fue en una cápsula menos un brazo. Asentí. Bien. Envíales las coordenadas de los objetivos. Todavía queda un arsenal en Arbenís 3. Entendido. Así es como empezó. No con estandartes ni declaraciones, sino con gente corriente decidiendo no morir educadamente nunca más. No necesitábamos seguir bombardeando planetas. Solo teníamos que seguir recordándoles lo que permitieron que sucediera. A estas alturas, la manipulación mediática estaba en pleno colapso. Las transmisiones del Consejo intentaban pintarnos como extremistas, terroristas,
supremaquistas humanos, facciones rebeldes. Mostraban viejas imágenes de las guerras de la Tierra. Intentaban presentarlo como una advertencia. No importaba, porque teníamos algo más fuerte que la narrativa. Teníamos pruebas. Pruebas de envíos de alimentos bloqueados. Hospitales cerrados. Ciudades enteras abandonadas a la congelación. Publicamos los datos sin filtrar. Nombres, fechas, votos, firmas, todo vinculado a sonrientes oficiales del Consejo que se habían ido de vacaciones mientras la Tierra se moría de hambre. Y la galaxia observaba. Ya no éramos los monstruos. Éramos el espejo. Ordené al Vindicator que repostara cerca de los restos de la estación Delta 13 del Consejo. No quedaba nada más que acero retorcido y esclusas vacías. Recuperamos lo que pudimos. Convertimos chatarra en blindaje. Redirigimos las líneas de refrigerante. La guerra no espera elegancia. Fue entonces cuando llegó el mensaje. No del Consejo, de alguien peor. Comandante Madix, habla el alto ejecutivo Krail del dominio Bort. Los Bort. Cabrones de más de 2 metros de altura con piel blindada de hueso y cero respeto por cualquier cosa que no fuera Bort. Supuestamente eran aliados del Consejo, pero todo el mundo sabía que seguían su propia agenda. Se erguía en la pantalla. Detrás de él, una enorme nave de guerra con un blindaje dentado pulsaba como un ser vivo. Vuestra demostración ha impresionado a muchos, incluyéndonos a nosotros. Creemos que el Consejo se ha vuelto blando, débil. Vuestras acciones demuestran que la humanidad es recuperable. Lo miré fijamente. ¿Qué ofreces? Alianza. El dominio apoya la fuerza. Observamos vuestra represalia con aprecio. Luchad con nosotros y podremos forjar un nuevo orden. Uno donde la Tierra sea respetada. Me incliné. No ofreces respeto. Ofreces una correa con una cadena más larga. Sonrió. La versión Bort de una sonrisa, en todo caso. Más dientes que consuelo. Ten cuidado, humano. El orgullo desechó a hombres mejores. Corté el canal. Los Bort no eran aliados. Eran buitres esperando a que el Consejo cayera para abalanzarse y recoger los huesos. Y pensaban que yo sería su espada. No me entendían en absoluto. Esto no se trataba de poder. No se trataba de un imperio. Se trataba de venganza, pura y cruda. Y ninguna otra especie podía manejar ese tipo de fuego sin convertirlo en tiranía. Solo nosotros podíamos convertir el dolor en un arma y hacerlo justo. El siguiente objetivo no era militar. Era simbólico. El Salón de la Unidad en Careza Prime, un enorme centro cultural donde se ratificaban todas las leyes del Consejo. Un monumento a la paz intergaláctica construido sobre piedra pulida y cascadas artificiales. Allí se enseñaba a los niños. Se celebraban tratados. Y era el mismo salón donde se aprobaron los votos que despojaron a la Tierra de sus derechos mineros, paralizaron nuestros sistemas de transporte y forzaron un racionamiento que mató a millones. Querían escribir la historia desde allí. Así que la borramos. El ataque fue silencioso. Usamos transportadores orbitales reutilizados cargados con cargas de vacío. No nucleares, no radiactivas, pura devastación por conmoción. En el momento en que las cargas impactaron, el edificio se derrumbó hacia adentro como un castillo de naipes en el vacío. Sin luces, sin advertencias, solo un mensaje tallado en los escombros: recordad la Tierra. No nos atribuimos el mérito, no transmitimos discursos. Dejamos que el cráter hablara por sí mismo. Las consecuencias fueron peores de lo que esperábamos. Especies que no tenían nada que ver con la Tierra de repente comenzaron a protestar contra el Consejo. Estallaron disturbios en planetas alineados con el Consejo. Ciudadanos alienígenas retiraron a sus embajadores. Rutas comerciales enteras se cerraron. No por la fuerza, sino por el miedo. Y a través de todo ello, la Tierra no dijo nada. Porque no lo necesitábamos. Nos habíamos convertido en el silencio entre explosiones. Pero toda guerra tiene una grieta. La nuestra llegó en la forma del teniente Ari Kale. Era uno de los nuestros. Nacido en el cinturón de Ceres, luchó con la rebelión desde el primer disparo, gestionó líneas de suministro, organizó ataques a colonias. Leal, valiente,
hasta que dejó de serlo. Desertó, llevándose consigo registros detallados, posiciones de la flota, códigos de encriptación. Se lo contó todo al Consejo a cambio de inmunidad y un asiento en el nuevo Comité de Reconciliación. Cobarde. Lo encontramos en la estación Vixari 2 días después. No envié asesinos. No envié una flota. Fui yo mismo. Los guardias de la estación estaban demasiado atónitos para resistirse. Algunos incluso se apartaron. Lo encontré sentado en una suite de lujo, rodeado de diplomáticos alienígenas que se estremecieron en cuanto me vieron. Se puso de pie, intentó hablar. Rylan, no tienes que hacer esto. Me acerqué, saqué mi arma de servicio y le disparé en la rótula. Gritó, se desplomó. No te voy a matar, dije. Vas a vivir, pero cojearás el resto de tu miserable vida. Y a cada paso, recordarás lo que te costó vender a la gente que sangró contigo. Salí mientras él lloraba en el suelo, con los guardias demasiado asustados para moverse. De vuelta en el Vindicator, la IA trajo el último informe. Múltiples especies proponen la disolución del Consejo. La coalición de los mundos medios ofrece un alto el fuego temporal a las fuerzas con base en la Tierra. Me reí. Se estaban quebrando. Por fin. Pero aún no habíamos terminado. No todavía. Porque quedaba un último objetivo. Un último monumento que quemar. La sede del Consejo en Kirill 9. Su planeta oculto. Seguro. Intocable. Conocido solo por su círculo íntimo. Lo encontramos. Gracias a los archivos de Arik, antes de huir, nos dio las coordenadas de su verdadero centro de poder. No las agujas, no las cámaras ceremoniales, la verdadera sala del trono, enterrada bajo capas de escudos, encriptación de sitio negro y flotas de defensa. Cargamos las coordenadas. Armamos cada misil que teníamos. Y me paré frente a la tripulación en la cubierta central mientras me miraban esperando la última palabra. Esto ya no es por venganza, dije. Se trata de asegurarse de que la galaxia nunca olvide lo que permitieron que sucediera. Este es el fin de su ilusión, el fin de sus bonitas palabras y su genocidio silencioso. Sin aplausos, sin vítores, solo sombríos asentimientos. Porque todos sabíamos que podríamos no volver. Pero eso no importaba, porque no luchábamos por vivir. Luchábamos para asegurarnos de que nuestros muertos fueran escuchados. El Vindicator viró hacia Kirill 9. Motores al rojo vivo, armas listas. El fuego casi había terminado de arder. Pero aún no habíamos acabado. La aproximación a Kirill 9 no fue como las demás. No había balizas de bienvenida, ni centros de tránsito, ni tráfico planetario. Solo silencio. Un silencio sepulcral, como si la propia galaxia contuviera la respiración. Así sabías que habías encontrado algo sagrado. El tipo de lugar tan fuertemente protegido que ni siquiera querían reconocer que existía. Pero ahora teníamos las coordenadas y no veníamos a negociar. Estaba de pie en el puente de mando del Vindicator, con las manos entrelazadas a la espalda, mirando el fantasma de un planeta en la pantalla principal. Flotaba en el espacio como un secreto. Atmósfera verde oscuro, anillos masivos, sin ciudades, sin signos de civilización en la superficie, al menos. Pero la IA leía las firmas de calor debajo. Múltiples instalaciones subterráneas detectadas. Matriz de defensa activa. Red de escudos cuánticos en su lugar. Altas lecturas de antimateria indicativas de armas a escala planetaria. Perfecto. Habían escondido bien sus pecados. Los habían enterrado en salas de juntas, en archivos y en tumbas poco profundas bajo sonrisas y protocolos. Pero hasta los dioses sangran cuando la tierra es arrasada. La flota se reunió a nuestro alrededor como lobos. 29 naves, cascos fracturados, blindaje lleno de cicatrices, un cementerio de nombres de muertos pintados en cada cubierta. No era una flota. Era una procesión fúnebre dirigiéndose al hogar de los verdugos. Cada capitán envió el mismo mensaje: te seguimos hasta el final. No estaban aquí por la gloria. Ninguno de nosotros. No nos importaban las medallas ni los legados. Nos importaba hacer que recordaran. A medida que nos acercábamos a la órbita, el Consejo finalmente habló.
Una transmisión rompió la estática. La voz era tranquila, serena, femenina. Habla la portavoz del Consejo, Elara Bin. Están violando los límites de un sistema neutral protegido. Den la vuelta. Estamos preparados para defendernos. Respondí yo mismo. Bien. Nosotros también. No entienden lo que están haciendo. Tienes razón. No estoy haciendo. Estoy deshaciendo. Podemos ofrecer condiciones. Ofrecisteis hambre. Ofrecisteis muerte. Esta es nuestra respuesta. Corté la línea. La primera oleada golpeó con fuerza su red orbital. Bombas PEM, misiles nucleares sigilosos, proyectiles de cañón de riel. Sus escudos aguantaron unos 10 minutos. Lo suficiente para que se dieran cuenta de que habíamos estado planeando esto más tiempo del que pensaban. Nuestros ingenieros, algunos del movimiento de resistencia de Europa, habían pasado años estudiando la tecnología de defensa del Consejo. Cada laguna, cada punto ciego, cada retraso entre pulsos de escudo. En el momento en que aparecieron las grietas, las ensanchamos. Y luego, nos abrimos paso. La atmósfera superior del planeta se iluminó en llamas. Explosiones sondearon por el cielo. Escombros llovieron en tormentas de fuego. Los satélites de defensa se apagaron. Los cañones orbitales giraron demasiado lento. Y seguimos adelante. Lideré el ataque en una nave de desembarco modificada, reequipada con blindaje pesado y propulsores iónicos. Mi escuadrón fue elegido a dedo. Hombres y mujeres en quienes confiaba mi vida. Veteranos de los disturbios de la Tierra. Supervivientes de los apagones de Marte. Una médica que perdió a su hermana durante el cierre de la Luna. Un artillero cuya unidad entera murió de hambre en Ganimedes. No éramos héroes. Éramos testigos. Y estábamos aquí para dar nuestro testimonio en el único idioma que siempre habían respetado, la violencia. La nave de desembarco atravesó la capa de nubes como un puño. Nos lanzamos directamente hacia el complejo principal. Coordenadas marcadas a partir de los datos robados de Arik. Un búnker masivo, medio enterrado bajo hielo y metal. A medida que nos acercábamos, la artillería antiaérea automatizada iluminó el cielo. Podía oírla golpear nuestro casco, arrancando trozos de los propulsores traseros. «Preparaos», grité. Chocamos con fuerza, derrapamos de lado por la superficie, aplastamos media torre y nos detuvimos con humo saliendo de los respiraderos. No importaba. Estábamos vivos, armas en alto, visores bajados. La escotilla se abrió de golpe y corrimos directamente hacia la tormenta. El complejo era un laberinto de pasillos estériles y puertas blindadas. Parecía un hospital. Olía a tumba. Nos movimos rápido, piso por piso, despejando habitaciones, silenciando guardias. La mayoría no eran soldados, solo administradores. Cobardes que apretaban botones mientras miles de millones sufrían a años luz de distancia. Algunos suplicaron. No escuchamos. Algunos lucharon. Murieron. Ya no matábamos por odio. Estábamos limpiando. Luego llegamos a la cámara central. Puertas de bóveda masivas, reforzadas con 10 metros de grosor. Cerradura de ADN, autenticación por voz, blindadas con materiales robados de colonias mineras que una vez pertenecieron a la Tierra. Miré al teniente Arrow. Sangraba por el hombro, cojeaba, pero seguía moviéndose. ¿Te queda suficiente para abrirla? Sonrió a través de dientes rotos. Solo necesito un brazo. 3 minutos después, las puertas volaron hacia adentro. Y allí estaban, el Consejo Central. 6 de ellos, todos sentados alrededor de una cámara circular con consolas brillantes. Sus rostros eran pálidos, suaves, intactos. Ninguno de ellos había disparado un arma en su vida. No se levantaron, no suplicaron. Solo parecían asustados. Finalmente, di un paso adelante, mis botas resonando en el silencio. Me miraron como si esperaran una negociación. No iba a haber ninguna. Lo sabíais, dije. No respondieron. Visteis los informes de hambruna, los déficits de energía, las zonas de apagón. Leísteis los recuentos de muertos,
y aún así votasteis por las sanciones. Aún así nos encerrasteis. Uno de ellos, un hombre con piel plateada y 3 ojos, habló. La agresión de la Tierra tenía que ser gestionada. Vuestra inestabilidad representaba una amenaza para el orden galáctico. ¿Y qué representaba la hambruna? Sin respuesta. Otra, una hembra con un chip traductor parpadeando en su garganta, lo intentó. Creíamos que la contención limitaría la escalada. Subestimasteis hasta dónde llegará un hombre cuando asesináis a su hijo lentamente. Ella se estremeció. Pero no estaba aquí para confesiones. Me volví hacia Row. Ejecútalos. No dudó. 6 disparos limpios. Sin sangre. Las balas se vaporizaron al impactar. Justicia silenciosa. Eficiente. Fría. Igual que sus políticas. Colocamos cargas en el núcleo del complejo, suficientes para derrumbar toda la estructura sobre sí misma. Al salir, los comunicadores zumbaron. Rylan, llegó la voz desde la órbita. Las fuerzas del Consejo están en plena retirada. Flota dispersa. La mitad se ha vuelto contra la otra. Que se queden en su posición, observando. Que observen. Mientras el Vindicator nos elevaba de nuevo a la órbita, el complejo de abajo estalló en llamas. El suelo tembló. Las torres de metal se derrumbaron. El humo se elevó como una bandera negra. Y así, sin más, el Consejo estaba muerto. No simbólicamente, no políticamente, literalmente. Uno pensaría que celebraríamos. Pero no hubo vítores, solo silencio, agotamiento. Porque la venganza no es alegría. Es un peso. Y una vez que se acaba, te quedas cargando los pedazos de lo que costó. De vuelta a bordo del Vindicator, fui a mis aposentos, me quité el equipo, me senté. Por primera vez en años, la rabia dejó de hervir, y todo lo que quedó fue una foto. Taran sonriendo. Nunca vio nada de esto. Y quizás eso fue una bendición. La voz de la IA llegó suavemente. Comandante, mensaje entrante de la Tierra. Reprodúcelo. Era un niño, no mayor de 12 años. Suciedad en las mejillas, piel pálida, una voz temblorosa. Mi mamá dijo, que eres la razón por la que ya no tenemos hambre. Dijo, que asustaste a los monstruos. Dijo, gracias. No hablé. No confiaba en mi voz. Pero en ese momento, supe que habíamos cambiado la galaxia. No por poder, no por venganza, sino para asegurarnos de que ningún niño tuviera que volver a susurrar gracias, entre lágrimas, solo por tener comida. Kirill 9 ardía detrás de nosotros mientras nos íbamos. El Consejo había desaparecido, sus archivos borrados, sus monumentos destrozados, su poder roto. Y en su lugar, un recuerdo de la tierra, del fuego, del día en que la humanidad dejó de pedir clemencia. Pensé que se sentiría diferente. Que después de que Kirill 9 ardiera, sentiría paz. No alegría, renuncié a eso hace mucho tiempo, pero tal vez algún tipo de quietud. Un silencio. Nunca llegó. Todo lo que obtuve fue el mismo silencio, el mismo dolor sordo en mis costillas, el mismo sabor en mi boca, metálico y frío. Habíamos aniquilado al Consejo, borrado su fortaleza de la historia, ejecutado a sus líderes, pulverizado su legado, y sin embargo, de alguna manera, la galaxia seguía girando. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal. 3 días después de la caída, el Vindicator permaneció en órbita. La flota se dispersó por los sistemas cercanos, repostando, reparando, esperando órdenes que yo no había dado. Mantuve la boca cerrada porque, honestamente, no sabía qué venía después. Matar al Consejo era el plan. Siempre fue el plan. Pero la venganza es una solución a corto plazo. Arde rápido y lo quema todo. Así que ahora teníamos una galaxia en llamas y ningún plan para lo que venía después. Fue entonces cuando empezaron a llegar las transmisiones, desde todos los rincones del espacio. No de enemigos, de humanos. Primero llegaron los gobernadores de las colonias. Lugares como el alcance de Lisander, Nuevo Coyote, Distrito 14 de Marte. Cada uno envió el mismo tipo de mensaje. Admiración, gratitud, y luego una exigencia. Con el Consejo desaparecido,
declaramos la independencia. No más supervisión de la tierra. No más impuestos. Larga vida a las colonias libres. Luego vinieron los radicales. Demostraste que la galaxia solo respeta la fuerza. Es hora de que dejemos de ocultarla. La tierra primero. No más tratados de paz. No más igualdad de especies. Haremos que se arrodillen. Incluso desde la propia tierra, la unidad por la que creíamos haber luchado comenzó a resquebrajarse. La Unión Euroasiática amenazó con separarse del Parlamento Unificado de la Tierra. El Pacto de Defensa del Atlántico Norte quería construir su propia flota para protegerse. Y lo peor de todo, un hombre llamado Brand Deon, un excapitán militar con el que una vez serví, se declaró a sí mismo canciller de la Tierra recuperada con una milicia el doble de grande de lo que quedaba de nuestro ejército real. Dijo que lo inspiré. Dijo que yo fui el martillo que abrió las puertas a un nuevo imperio. Quise pegarme un tiro en el segundo que vi su transmisión, porque sabía lo que se avecinaba. Nos habíamos convertido en el símbolo de la resistencia. Ahora nos estábamos convirtiendo en la excusa para la conquista. El teniente Arrow estaba de pie frente a mí en la sala de mando, con los brazos cruzados y aspecto sombrío. Ya se están volviendo unos contra otros, dijo. Rompimos sus cadenas y ahora se están estrangulando con ellas. Miré la pantalla planetaria. 53 facciones rebeldes, 17 colonias escindidas, 6 nuevos gobiernos, todos reclamando legitimidad. La mitad de ellos usando mi nombre como si les diera un permiso divino para gobernar. No querían libertad, murmuré. Solo querían un amo diferente. No discutió, porque ambos sabíamos que era verdad. Luego llegó la verdadera advertencia. Una transmisión desde el espacio Bort. Sin encriptar, fuerte, pública. Era de nuevo el alto ejecutivo Krail. El mismo cabrón que intentó reclutarnos antes del asedio. A las especies de la galaxia. El Consejo ha desaparecido. La paz ha fracasado. Podéis culpar a los humanos o podéis agradecérselo. Ya no importa. Lo que importa es esto. La era de la contención ha terminado. Los fuertes ahora darán forma a las estrellas. Debería haberlo visto venir. Con el Consejo muerto, los Bort no iban a llorar. Iban a actuar. Golpeé la consola con el puño con la fuerza suficiente para abrirme la piel de los nudillos. La IA intervino, con voz plana. Múltiples flotas Bort movilizándose. Sistemas dentro de las antiguas fronteras del Consejo desestabilizados. Probabilidad de guerra civil, 92%. ¿Guerra civil? No, era un colapso. No habíamos acabado con la tiranía. Habíamos reventado la presa que contenía a todos los monstruos ocultos de la galaxia. Y ahora venía la inundación. Convocamos una reunión a bordo del Vindicator. La primera reunión real de lo que la gente ahora llamaba el mando de la Tierra. Odiaba el nombre, pero odiaba más el caos. 12 capitanes, algunos gobernadores, un puñado de líderes de colonias. Ninguno de ellos estaba de acuerdo en nada, excepto en que yo era el único hombre al que seguirían. No me senté a la mesa. Me quedé de pie. No vine aquí a construir un imperio, dije. No maté al Consejo solo para reemplazarlo con otro trono. Me miraron como si estuviera hablando un idioma extranjero. La gobernadora Leds de Próxima habló. Con respeto, comandante, alguien tiene que tomar el mando. Si no llenamos el vacío, alguien más lo hará. Los Bort, los piratas, los gremios corporativos. ¿Y qué? Interrumpí. ¿Jugamos a ser salvadores? ¿Coronamos a un nuevo gobernante bajo una bandera diferente? Ella no retrocedió. No, protegemos a la Tierra. Protegemos a la humanidad, incluso si eso significa tomar decisiones difíciles. La sala se quedó en silencio. Y por primera vez desde Kirill 9, sentí algo peor que la rabia. Duda. Porque no estaba equivocada. Después de la reunión, caminé solo por la cubierta de observación. Las estrellas me devolvían la mirada, indiferentes. Recordé a Taran de nuevo, no el día que murió, sino el día que ganó las elecciones de su escuela. Estaba de pie en un podio roto, sosteniendo un trozo de papel, sonriendo tanto que sus ojos se entrecerraban. No quiero liderar, papá,
había dicho. Solo quiero asegurarme de que nadie más arruiné las cosas. Murió creyendo en el orden. Y ahora yo había prendido fuego al único orden que él tenía. La IA interrumpió mis pensamientos. Mensaje entrante. Fuente. Tierra. Prioridad. Alfa. Reprodúcelo. La pantalla cobró vida. Un rostro familiar apareció. No un político. No un soldado. El general Ran. Uno de los últimos hombres en los que confiaba. Rilan. Las cosas se están desmoronando más rápido de lo que pensábamos. Te necesitamos de vuelta. El Parlamento de la Tierra se está cayendo a pedazos. Se están formando ejércitos en torno a ideologías. Tu nombre está siendo usado como un arma. Tragué saliva. Demasiado tarde para eso. Quizás, pero sigue siendo el único al que escucharán. Si no actuamos ahora, perderemos la Tierra. Lo perderemos todo. Entonces quizás merezca caer. La voz de Ran se endureció. No te atrevas. No luchaste esta guerra para dejar que los carroñeros se coman el cadáver. Hizo una pausa. Vuelve a casa, hijo. Una última pelea. Por la razón correcta esta vez. Terminé la llamada y me quedé mirando el símbolo de la Tierra parpadeando en la pantalla de navegación. Hogar. Significara lo que significara eso ahora. Pero quizás Ran tenía razón. Quizás la guerra no había terminado. Quizás ya no se trataba de venganza. Se trataba de redención. A la mañana siguiente, reuní a la flota, di la orden, puse rumbo a la Tierra. No más puestos de avanzada en llamas, no más monumentos destruidos. Ahora era el momento de proteger lo que nos quedaba. De los alienígenas, de nosotros mismos, de la podredumbre que aún se escondía en los corazones de los hombres que creen que el poder es su derecho de nacimiento. Porque este fuego no empezó con el Consejo. Empezó con nosotros. Y si no nos hacíamos cargo de él, nos consumiría. El Vindicator viró hacia casa, con los motores rugiendo, la flota cambiando a formación detrás de él como una manada de lobos heridos. La Tierra esperaba. Y esta vez, no veníamos a exigir justicia. Veníamos a defenderla, incluso si eso significaba enfrentarnos a las mismas personas junto a las que una vez luchamos. Porque a veces el enemigo más difícil de matar es el que lleva tu cara. Salimos del espacio de pliegue sobre la Luna. Una flota fantasma regresando a un planeta que apenas se reconocía a sí mismo. La Tierra no estaba en silencio. La Tierra gritaba. Desde la órbita, podía ver las fracturas. No físicas. Esas vinieron después. Estas eran políticas, ideológicas, y peor, personales. Ciudades-estado reclamando soberanía, megacorporaciones contratando ejércitos privados, zonas de refugiados construidas alrededor de infraestructuras colapsadas donde el apoyo del Consejo una vez había sostenido a gobiernos débiles. El Parlamento Unificado de la Tierra había desaparecido, disuelto 2 semanas después de que Kirill 9 ardiera. Lo que quedaba de él ahora estaba esparcido por búnkeres subterráneos y plataformas satelitales seguras. Cada uno pretendiendo seguir hablando en nombre de la humanidad. Y en todas partes, mi nombre. Desplazándose en pancartas de resistencia, pintado en escudos antidisturbios, coreado en transmisiones de callejones por lunáticos que nunca habían visto un campo de batalla en sus vidas. Rylan Maddox nos mostró el camino. Rylan Maddox quemó las cadenas. Rylan Maddox es el fuego. Cada vez que lo oía, me sentía enfermo, porque estaban equivocados. Yo no era el fuego. Solo fui la chispa. Aterrizamos el Vindicator en lo que quedaba de Ginebra. Solía ser la capital de la diplomacia. Ahora parecía una ciudad que había sobrevivido a una guerra civil y se preparaba para otra. Barricadas hechas con vehículos viejos. Drones de vigilancia patrullando horizontes destrozados. Multitudes haciendo cola para recibir paquetes de raciones distribuidos por bots automáticos porque ya nadie confiaba en la supervisión humana. Bajé por la rampa y sentí tierra bajo mis botas. Tierra de verdad, no gravedad simulada, no placas de metal. Hogar. Y de alguna manera, se sentía más extraño que Varel Prime. El general Ran me encontró en las ruinas de lo que solía ser el salón de asambleas. Su uniforme estaba andrajoso, pero todavía lo llevaba como una insignia de desafío. No saludó.
Ya no hacíamos ceremonias. Te ves peor, murmuré. Él gruñó. Tú también. No nos abrazamos, no nos dimos la mano. Solo nos miramos como soldados que hubieran salido de tumbas separadas y no estuvieran seguros de si disparar o sentarse. Finalmente rompió el silencio. Es peor de lo que crees. Lo sé. No, no lo sabes. Me guió por un pasillo iluminado por lámparas de emergencia y vigilado por lealistas armados con rifles y ojos muertos. Soldados sin guerra. Patriotas sin bandera. Llegamos a una sala de reuniones tácticas. Lo que ahora pasaba por un centro de mando. Hologramas iluminaban la mesa. Los principales territorios de la Tierra, mapeados en zonas de color rojo sangre. Puntos calientes, conflictos fronterizos, informes de motines. ¿Quién lidera este desastre? Pregunté. Rand suspiró. Ese es el problema. Todos creen que lo hacen ellos. Señaló diferentes facciones. La facción de Brand Deon se apoderó de la mayor parte de Norteamérica. Lo llama el Estado recuperado. Gobierno basado en milicias. Afirma que está restaurando los valores originales de la Tierra, lo que aparentemente significa puestos de control armados y ejecuciones públicas. El bloque euroasiático se fragmentó. Rusia ha cerrado sus fronteras por completo. China está bajo ley marcial. Hay un grupo rebelde en Nueva Siberia que se hace llamar los hijos de Madix. Jimotee. Sudamérica está luchando por las rutas comerciales. África se mantiene firme pero se muere de hambre. Marte no responde a nuestros mensajes. Y alguien acaba de bombardear la mitad del viejo Cairo tratando de limpiar la influencia del Consejo. Se volvió hacia mí. ¿Lo ves ahora? Ganamos la guerra, Rylan, pero perdimos a la gente. Paseé por la habitación, con los puños apretados. Querían libertad. Ahora la tienen. Querían justicia, corrigió Ran. Pero no supieron qué hacer cuando la consiguieron. Se acercó, me puso una mano en el hombro. Eres el único que queda que puede hablar y ser escuchado. El nombre todavía significa algo. Me lo quité de encima. Están adorando a un fantasma. Entonces resucita al verdadero. Más tarde esa noche, me paré frente a la vieja torre de transmisión del Consejo, todavía operativa, a duras penas. Un equipo mínimo la mantenía en funcionamiento con baterías solares y una fe inquebrantable. Ran me entregó el micrófono. Escucharán. Miré la luz roja parpadeante. Hacía meses que no hablaba con la Tierra. No así. No como un comandante. No como un hombre. Tomé aire y hablé. Aquí Rylan Madix. No quemé el consejo para daros nuevos amos. No empecé una guerra para que pudierais llevar mi nombre como una corona y estrangular a vuestros vecinos con él. ¿Creéis que así es la justicia? Calles saqueadas, bloqueos, ejecuciones. Si queréis honrar a la tierra, entonces arregladla. Ayudad a los hambrientos, defended a los débiles, reconstruid lo que intentaron borrar, y dejad de fingir que os di permiso para convertiros en los monstruos que combatimos. La guerra ha terminado. Ahora es el momento de demostrar que merecíamos ganarla. Corté la transmisión, salí al frío. Las estrellas de arriba eran las mismas. Pero la Tierra, ella seguía sangrando. Pasaron 2 días, sin respuesta. Luego llegó la primera señal. Brand Deon lanzó un desafío público, su propia transmisión. Estaba de pie en la cima de un monumento en lo que solía ser Washington, D.C., rodeado de guardias armados y una multitud de miles. El héroe regresa, se burló. El hombre que inició el fuego ahora quiere apagarlo. Llegas tarde, Madix. Construimos este mundo sobre las cenizas que nos diste. No puedes cambiar de opinión. Levantó un puño cerrado. Si quieres detenerme, ven y hazlo tú mismo. Enfréntate a mí o cállate y apártate. Ran me miró desde el otro lado de la mesa de guerra. No te va a gustar lo que voy a decir. Dilo de todos modos. Tienes que ir a por él. No. Sí. Quiere un escenario. No se lo voy a dar. Ya se lo diste. En el momento en que mataste al consejo, le entregaste un guión. Ahora tienes que terminarlo. Pasé la noche mirando el cielo de la tierra. Pensé en Taran de nuevo.
Solía hacer preguntas que ningún niño debería haber tenido que hacer. ¿Por qué no les importa, papá? Sí que les importa. Solo que se han olvidado de cómo. Y ahora me estaba preguntando lo mismo. Solo que esta vez, tenía que responderlo yo mismo. Al amanecer, di la orden. Preparen el Vindicator para un descenso directo sobre la capital del estado recuperado. No llevábamos un ejército, solo a mí, a Ran y a 3 lealistas. Esto no era un asedio. Era una ejecución. Deón quería un enfrentamiento. Lo iba a tener. Aterrizamos justo fuera de su fortaleza, un edificio del Capitolio reutilizado y convertido en un complejo fortificado. Su gente esperaba, armada hasta los dientes, formando un pasillo de rifles y lealtad equivocada. Él estaba al final, engreído, demasiado confiado. No pensé que vendrías. Se mofó. No he venido a hablar. Señaló el escenario detrás de él. Un duelo. Si ganas, me disuelvo. Si gano, admites que tenía razón. Lo miré directamente a los ojos. No tienes razón. Solo estás sobreviviendo en un caos que no te ganaste. Entonces saqué mi arma. 50 atrás, sin reglas. Me moví más rápido. Él fue a por su arma, pero yo ya estaba sobre él. 2 disparos a la pierna, 1 a la mano. Gritó, cayó hacia atrás. La sangre manchó las escaleras del monumento. Me acerqué, puse mi bota en su pecho. Que esta sea la última vez que la tierra se inclina ante un cobarde con un micrófono. Me volví hacia la multitud. Lo seguisteis porque teníais miedo. Ahora seguid la verdad. Miré a Deón y lo dejé respirando, porque quería que la tierra recordara este momento. El día en que el símbolo se defendió. La caída de Deón no lo arregló todo. No borró mágicamente la sangre derramada ni reconstruyó ciudades destrozadas, pero envió una señal, una más fuerte que cualquier transmisión, más potente que cualquier discurso. El símbolo se había defendido a sí mismo, y no había coronado a un nuevo rey. No había reclamado un trono. Se había marchado. Eso fue lo que lo hizo poderoso. No miré atrás cuando dejé su complejo. El hombre yacía en su propia sangre, gimiendo, roto, rodeado por el silencio de antiguos seguidores que no podían decidir si habían visto justicia o solo otro tipo de poder. No importaba. Él ya no era la amenaza. Ellos lo eran. De vuelta en Ginebra, Ran estaba esperando. ¿Fue muy grave?, preguntó. No volverá a caminar, y si lo hace, será con una cojera que la tierra recordará. Asintió lentamente. ¿No lo mataste? No. Bien. No fue por piedad. Él soltó una risa seca. Lo sé. Los días que siguieron fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Sin disturbios, sin nuevas rebeliones, solo una galaxia parpadeando en confusión, esperando a ver qué haríamos a continuación. Esa era la parte más peligrosa. No la guerra, no la lucha, la espera. Porque el poder no muere cuando matas a sus cabecillas. Muta, se desliza por las grietas, se reinventa, se pone un traje más bonito, aprende nuevos eslóganes. No solo necesitábamos reconstruir la tierra. Necesitábamos asegurarnos de no repetir lo que habíamos destruido. Así que nos pusimos a trabajar. El primer movimiento fue quemar las pancartas. Todas. Cada bandera que se alzó tras la caída del Consejo. Estado recuperado, colonias libres, frente por la soberanía de la tierra, todos eran símbolos empapados de sangre, miedo o ego. Hice el anuncio yo mismo. No más banderas, no más facciones, no más hombres grabando sus nombres en planetas y llamándolo orden. A partir de ahora, la tierra permanece unida, o no permanece en absoluto. No ofrecimos un nuevo imperio. Ofrecimos un respiro, 30 días de alto el fuego impuestos por cada flota y arma que aún teníamos. Un mes para unirse, enviar representantes, construir una estructura real, una que no naciera en un búnker o en un campo de batalla. Algunos se negaron. No duraron mucho. El segundo paso fue más difícil. Justicia. No venganza, no juicios amañados por lealistas. Justicia real, amarga e incómoda. Abrimos tribunales, juzgamos a antiguos líderes de la tierra por colaborar con el Consejo,
Pusimos a lealistas del Consejo frente a las mismas personas a las que traicionaron. Y sí, incluso nos juzgamos a nosotros mismos. Un hombre, el coronel Sae, me preguntó directamente durante una audiencia: «Usted lideró los ataques contra objetivos civiles. Lo admitió. ¿Cómo lo justifica?» No me inmuté. No lo justifico. Lo explico. No intentábamos hacer amigos. Intentábamos que se nos escuchara. El Consejo no estaba escuchando. ¿Y lo volvería a hacer? Hice una pausa, y luego dije: no, porque ahora la galaxia escucha cuando susurramos. El tercer paso, lo llamamos la Carta de la Unidad. Un nuevo pacto de la Tierra construido desde cero. Sin gobierno de arriba abajo, sin clase dirigente de élite, un consejo de iguales, poder rotatorio, leyes revisadas por los ciudadanos, infraestructura descentralizada y derechos de veto planetario. No era perfecto. Nada lo es. Pero era mejor. No pedimos a las especies alienígenas que se unieran. Las invitamos. Algunas se rieron, otras escupieron en él. Unas pocas observaron en silencio. Pero una especie, los Arantí, que habían perdido la mitad de sus derechos comerciales bajo la corrupción del Consejo, firmaron la carta en directo en una transmisión global. Eso abrió la puerta. Y una vez que una puerta está abierta, es difícil cerrarla. Llevó tiempo, años probablemente. Pero en esas primeras semanas, vimos algo diferente. No paz, no esperanza. Esfuerzo. Ingenieros de Marte ayudando a reconstruir zonas inundadas en Brasil. Mineros de asteroides donando recursos a la nueva red de satélites de la Tierra. Antiguos piratas deponiendo las armas a cambio de tierras y ciudadanía. No era una utopía, pero era humano. Me mantuve en la sombra durante la mayor parte de ello. Sin podios, sin elecciones, sin estatuas. Rechacé cada título que me ofrecieron. Presidente, director, general de la paz. Demonios, un grupo incluso intentó nombrar una colonia lunar en mi honor. Lo veté. La rebautizaron como Base Taran. Esa sí la dejé pasar. Una noche, estaba solo al borde de lo que solía ser el complejo de las Naciones Unidas. Los muros ya no existían, reemplazados por jardines abiertos y hogueras comunitarias. Sin guardias, sin puestos de control, solo gente hablando, discrepando, intentándolo. Ran se acercó a mi lado, más viejo ahora, más lento. Podrías haberlo gobernado todo, dijo en voz baja. Nunca quise hacerlo. Lo sé. Por eso funcionó. Nos quedamos en silencio, viendo a los niños jugar entre los escombros del viejo mundo como si no fuera más que un decorado. No sabían que era el Consejo, no les importaba. Todo lo que sabían era que alguien los había protegido y luego se había alejado del trono. Eso importaba más que cualquier cosa que yo hubiera dicho. Con el tiempo, dejé la Tierra. Tomé una pequeña nave y desaparecí más allá del cinturón. No porque me rindiera, sino porque ya no me necesitaban. Y ese era el objetivo desde el principio. Todavía cuentan historias sobre mí. Algunas son ciertas, la mayoría no. Dicen que quemé un planeta con una sola orden. Que me enfrenté solo a las flotas Bort. Que una vez le disparé a un senador del Consejo con un arma hecha de latas de raciones recicladas. Dejo que crean lo que quieran. Porque lo que importa no es el hombre. Es el recuerdo. De un tiempo en que la Tierra se cansó de arrodillarse. De un tiempo en que la justicia no se concedía, se recuperaba. De un tiempo en que respondimos a la presión con fuego y luego elegimos levantarnos de las cenizas en lugar de construir una nueva pira. Así que, si estás escuchando esto ahora, donde quiera que estés, en cualquier mundo en el que te encuentres, recuerda esto: no siempre tuvimos razón. No siempre fuimos buenos. Pero nos mantuvimos firmes. Ardimos, y luego reconstruimos. Porque eso es lo que mejor hacen los humanos. No conquistar, no mandar. Sobrevivir. Y asegurarse de que la próxima vez que alguien intente quebrarnos, se lo piense 2 veces.